Hola, buenas tardes. Mi nombre es Javier Maldacena. Le doy las gracias a la SAO por darme la posibilidad de hablar con ustedes, de compartir un poco de conocimiento. Mi tema es inyecciones intraoculares y ustedes saben que se ha popularizado cada vez más el uso de drogas intraoculares y se utiliza mucho para la degeneración macular relacionada a la edad, para el edema macular diabético, para la retinopatía diabética proliferativa, para oclusiones de ramas venosas y de venas centrales, para, obviamente, muy necesario para las endoftalmitis. Forma parte del esquema de las uveitis, tanto para tratar el edema macular quístico, la inflamación intraocular o las membranas neovasculares secundarias a estas uveitis. ¿Qué son medicamentos off-label? Porque van a encontrar varias de estas drogas que son off-label. Los medicamentos o prescripciones on-label son aquellos medicamentos que están regidos por una ficha técnica en el país prescriptor. Sin embargo, los medicamentos off-label son aquellos prescriptos en condiciones distintas a las autorizadas, es decir, utilizados para usos que no está reflejado en su ficha técnica. Y la ficha técnica incluye aquellas características para las que el laboratorio fabricante desarrolló el fármaco. El resto de los usos, a no ser que aparezcan en el apartado de contraindicaciones, debemos valorarlos como usos no revisados. Pero muchos de estos medicamentos son off-label, así que no deben asustarse porque estas drogas, los laboratorios le dicen, bueno, esta se puede poner o no poner. Hay muchísimas drogas de usos intraoculares que la vamos a ir viendo una por una. Entonces, esto es un esquema chico de todas las drogas. Les va a servir ese esquema porque hay dosis en cada una de las drogas visto en la diapositiva anterior. Los beneficios son que producen una mejoría de la visión, bajan la inflamación, previenen el deterioro visual y en infecciones es una administración directa del antibiótico o del antifúngico en el ojo cerca del foco de la infección, o sea, dentro de las paredes intraoculares. No hay ningún tratamiento que sea tan eficiente o eficaz como el uso de las drogas intraoculares, de rápido comienzo y de efectividad mayor. Las alternativas son inyecciones, las inyecciones a las inyecciones intravítreas puede ser observación, tratamiento sistémico, la cirugía o el tratamiento con láser para algunas enfermedades oclusivas. Entonces, las drogas intravítreas normalmente están diseñadas para ayudar o apoyar a una terapia sistémica o ante el fracaso de terapias sistémicas. Riesgos son un montón de cosas. Los pacientes manifiestan dolor después de la inyección, tienen sensación de cuerpo extraño, tienen sangrados, pueden hacer desgarros de retina, cataratas, infecciones. Las infecciones son las más graves que existen dentro de las quirúrgicas. Las uveitis o vasculitis retinal, la pérdida de visión, sea por hemorragia o por cualquiera de las complicaciones. El glaucoma es una complicación importante, la pérdida del ojo. Entonces, todas estas complicaciones se las vamos a ir mostrando, y el aumento de la presión intraocular no solamente lo producen los corticoides, sino que también el uso de cualquier inyección intraocular produce aumento de la presión intraocular. Anestesia. La anestesia, varios estudios han analizado diferentes opciones anestésicas para hacer inyecciones intravítreas. Hubo un ensayo controlado, aleatorio, encontró que
tópica fue tan activa como la subconjuntival en todos los pacientes. En este estudio los pacientes sintieron menos dolor con la inyección de intravítrea cuando se administró solamente tópica versus el anestésico subconjuntival previamente como anestesia. Por lo tanto, la puntuación del dolor, el dolor por la anestesia más la inyección intravítrea fue mayor para el grupo subconjuntival en comparación con el grupo tópico. Bueno, yo creo que lo importante para disminuir la presión es la presión. Si ustedes marcan en el ojo con un hisopo, con anestésicos, o bien con una pinza de 0,3 o 0,12, deben presionar un ratito y en ese mismo lugar donde ustedes presionan, dejan una marca y ahí hacen la inyección, y eso es uno de los mejores anestésicos combinados con las gotas de anestésicas tópicas. Pero hay casos que requieren además anestesias subconjuntivales. En cuanto a parte de la anestesia, a veces ponemos los geles de silocaína y debemos saber que ponemos el gel de silocaína 5 o 10 minutos antes al paciente. Entonces ese gel se debe sacar muy bien porque ustedes tienen la flora conjuntival. Si le ponen este gel de silocaína, van a hacer una protección o van a proteger a esa flora bacteriana. Entonces el antiséptico, como la iodopovidona, no va a ser tan efectiva. Entonces, si ustedes no ponen gel, van a tener una mejor asepsia de la zona. El uso de antibióticos previos es controvertido en la mayoría de los especialistas de retina. Por también importancia, los posteriores a la inyección no reducen la incidencia de endoftalmitis. Lo que es más importante, algunos estudios muestran que aumenta la resistencia de la antibiótico-terapia. Entonces, uno lo hace a veces por una cuestión legal, pero tengan en cuenta que los antibióticos preoperatorios o postoperatorios inciden en la asepsia de estos pacientes ni evitan la endoftalmitis. Entonces, ¿qué es lo que ustedes deben procurar? Si es posible, hacer la inyección en quirófano, con todos los pacientes, el paciente protegido, con máscaras o con barbijos, y el paciente debe tener una cinta en esta zona, porque si habla, todos los gérmenes van hacia arriba y en vez de proteger, aumentan la cantidad de flora oral. Y la flora oral es el mayor enemigo de las inyecciones oculares por el riesgo de endoftalmitis. Entonces, todos deben estar protegidos, no hay que hablar, hay que hablar lo menos posible, y si estamos todos protegidos con barbijo es lo indicado. Entonces, tengan en cuenta además que el ambiente tiene que estar todo en silencio, porque cuando ustedes lo llevan al paciente al quirófano, por ahí terminan las cirugías y empiezan las inyecciones, el personal se descuida, empiezan los ruidos, se les cae una cosa, y cuando ustedes van a inyectar a estos pacientes, a la instrumentadora o a la circulante se le cae un objeto, ese golpe hace que el paciente mueva sus ojos en forma inadvertida y ahí los pinchazos pueden traer complicaciones como inyecciones inesperadas en el cristalino. Así que mucho cuidado a la tranquilidad y tranquilizar al paciente oralmente, sabiendo qué es lo que le van a hacer. Los anti-VEGF, el bevacizumab, ranibizumab, aflibercept, brolucizumab, faricimab son los agentes anti-VEGF que tenemos. Ahí tienen las dosis en las diapositivas de cada uno. Casi todos vienen preparados para que tomen 0,05 mililitros y poner la inyección dentro del ojo.
Entonces, el bevacizumab es la primera droga que nació, es el Avastin, ahora tenemos nombres comerciales específicos para uso ocular. Varios estudios retrospectivos han examinado el impacto del bevacizumab intravítrea. Las inyecciones repetidas de bevacizumab parecen mejorar la agudeza macular y reducir el espesor de la mácula en el edema macular uveítico refractario. También ha habido varias pruebas de ranibizumab o Lucentis. Se ha utilizado para tratar también el edema macular, degeneración macular relacionada con la edad, como todos lo saben, oclusiones venosas, y hay varios ensayos. Prometeo fue un estudio aleatorio de 12 meses diseñado para evaluar la eficacia y seguridad del ranibizumab en el edema uveítico. El edema macular diabético, la degeneración macular asociada a la edad, y a los 12 meses el ranibizumab mostró superioridad en ganancia de agudeza visual sobre el tratamiento sham, ha alcanzado un efecto de tratamiento de agudeza visual de más de 5 letras versus el sham o placebo. Lo mismo el estudio Minerva, que fue diseñado para estos edemas maculares, y también lograron 6 letras de mejora de la agudeza visual comparados al sham o el placebo. Hay pocos estudios de aflibercept para el edema macular uveítico, pero hay reportes en la literatura aislados. Seguridad y eficacia, a ver, voy a ver si puedo correr esto. Seguridad y eficacia del bevacizumab versus ranibizumab. Numerosos ensayos, como el CAT, el Van Hebel, un montón de Lucas, realizados en todo el mundo, han mostrado que el bevacizumab intravítreo no es inferior al ranibizumab en términos de eficacia y seguridad en degeneración macular asociada a la edad. El bevacizumab tiene la ventaja de reducir significativamente el costo de la terapia. Sin embargo, la inyección intravítrea de bevacizumab no ha sido aprobada por la Administración de Alimentos y Medicamentos, que es la FDA, y por lo tanto el uso dentro del ojo es off-label. Obviamente el uso de la triamcinolona también lo es, y la mayoría de estos antibióticos usados en forma intravítrea también lo son. Entonces, estas son distintas drogas para uso intravítreo en las uveitis por herpes, como es el ganciclovir, el Foscarnet, Fomipizem. Nosotros, estas son las dosis de ganciclovir que usamos, y estas son las dosis de todas las drogas, para que ustedes ya les quede grabada. En nuestra ciudad, el de más fácil colocación es el Foscarnet, pero en nuestra ciudad no conseguimos el Foscarnet cada vez que debemos hacer una intravítrea. Entonces, sí conseguimos el ganciclovir, así que por eso es que usamos ganciclovir de rutina en nuestros pacientes, aunque nos gustaría usar el Foscarnet, que ya viene preparado o sacamos de la jeringa. Fíjense, estos pacientes han sido tratados, además de su terapia sistémica, con Foscarnet, con ganciclovir intravítreo, y fíjense los resultados, los buenos resultados en nuestros pacientes. Creemos que el uso de estas drogas intravítrea mejoran muchísimo el pronóstico de la enfermedad cuando son administradas en forma simultánea con el tratamiento sistémico. Antibióticos para uso de endoftalmitis. Bueno, acá tienen las diluciones. Entonces, las populares son la vancomicina, ceftazidima, amikacina, anfotericina, voriconazol para los fúngicos. Acá tienen una tabla de cómo diluir, de cuáles son los antibióticos de uso intravítreo. Espero que la puedan tener, que la pueden tener todos.
copiar cómo se hacen, pero cada uno tendrá su recetita de cómo diluir estas drogas. Clindamicina y dexametasona en uso de la toxoplasmosis ocular. Hubo muchas publicaciones, la usamos habitualmente, nos gusta usar el tratamiento conservador y el que se hace desde los años 50, o sea, la terapia clásica, pero a veces usamos estas drogas para tratar la toxoplasmosis. ¿Cuándo la usamos? Cuando son embarazadas y no podemos dar el tratamiento sistémico, o cuando está muy cerca a la zona de la mácula. Hay que diluir, como les dije anteriormente, ya que las ampollas de clindamicina son de 600 miligramos en 4 mililitros, que equivale a 150 miligramos por 1 mililitro, así que hay que hacer las diluciones de estas ampollas. Y la dexametasona, sin embargo, ustedes toman la ampolla y sacan 0,05 o 0,1 mililitro, y esta es la dosis para el uso intravítreo. Entonces, estos son pacientes que les mostré antes, a ver si puedo repetir. Bien, estos son pacientes donde tuvimos que usar, además de la terapia sistémica, la clindamicina para mejorar el resultado visual. Esteroides. Esteroides tenemos el Kenacort o la triamcinolona, que también es de uso off-label, y usamos 0,1 mililitro de la ampolla de uso intramuscular. Viene de 40 miligramos en 1 mililitro. La dexametasona también es la que se usa para vía intramuscular, o el decadrón, como todos conocen. Se saca 0,1 mililitro de esta preparación. Metotrexato lo puse dentro de esto porque no sabía cómo ponerlo, pero no tiene nada que ver con esteroides. Pero la dosis ustedes la compran como preparado magistral en su farmacia, farmacia Magister o Colón, le van a vender el metotrexato. Se usan 400 microgramos en 0,1 mililitro. El implante intravítreo de dexametasona está dentro de los esteroides, así que esto es las equivalencias. Ustedes van a encontrar que muchas veces dicen, no, lo que pasa es que el Ozurdex o la dexametasona es mucho más potente que la triamcinolona. Sí, es mucho más potente, pero la dexametasona, la dosis es 0,700 microlitros, 0,700 miligramos, cuando ustedes están poniendo 0,1 mililitro de triamcinolona, están poniendo 4 miligramos. Y si ustedes van a las equivalencias, pueden poner, digamos, en potencias, son equivalentes. Es más, la prednisolona, la triamcinolona, el costo que tiene es tremendamente inferior y es útil para la mayoría de los pacientes hospitalarios y no hospitalarios. El costo es un factor muy importante para indicar el tratamiento. Y estos son tratamientos a veces que necesitamos, además de la terapia sistémica. Cuando vemos que fracasan la terapia subtenoniana posterior, ya pasamos al uso de la inyección intravítrea. Esto que ustedes ven acá en el ojo derecho y en el ojo izquierdo son bolas de nieve. Nada tiene que ver con la triamcinolona. Cuando hacemos triamcinolona tratamos de ponerla en lugar temporal inferior para que la droga quede situada en este sector y no ocupe el eje visual. De todas maneras, si ocupa el eje visual, en unos días, por gravedad, precipita y se va hacia el fondo. Pero este es el lugar de inyección habitual de la triamcinolona. Esto no es triamcinolona, son bolas vítreas en un paciente de uveitis intermedia. Se han informado respuestas positivas de triamcinolonas intravítrea en pacientes con edemas macular uveítico y mejoría de agudeza visual.
Hay un ensayo aleatorio que comparó el bevacizumab intravítreo con la triamcinolona y mostró que ambos tratamientos tenían una eficacia similar con respecto a la mejora de la agudeza visual. Sin embargo, cuando se vieron los efectos secundarios por cataratas o presiones ultra de la triamcinolona, el grupo de triamcinolona tuvo más mejoría, más complicaciones obviamente, pero mucho más mejoría en la visión que el grupo del bevacizumab. La triamcinolona es mucho más potente para el edema macular uveítico y por otra parte no necesita inyecciones repetidas como el bevacizumab. La triamcinolona parece tener resultados similares a la triamcinolona periocular, con una mejoría de la agudeza visual y edema macular que dura entre 1 mes y medio y 5 meses luego de una sola inyección, y necesidad de reinyección en algunos pacientes debido a la recurrencia del edema macular. Sin embargo, estos son estos estudios que ustedes tienen al pie abajo, pero van a ver otros estudios multicéntricos que compararon subtenoniana versus las intravítreas. Las intravítreas, por supuesto, tienen mucho mayor potencia, mucho mayor velocidad que las de uso subtenoniano. El Ozurdex o el implante intravítreo de dexametasona tienen 0,7 microgramos de dexametasona, han demostrado una mejora significativa en el grosor de la retina y de la agudeza visual y reducen la recurrencia en edema macular uveíticos. El Ozurdex en ojos no vitrectomizados tiene tanta seguridad como en pacientes que están vitrectomizados, y en pacientes vitrectomizados es quizás la terapia indicada, ya que la triamcinolona produce un enturbamiento general que dura 2 o 3 días para mejorar la visión. En cambio, el implante, además se reabsorbe muy rápido la triamcinolona. El implante permanece más tiempo y es mucho más controlado. La fluocinolona se usó bastante en el pasado. Un pequeño estudio comparó la eficacia del implante intravítreo de dexametasona con el implante de fluocinolona, mientras que los dos implantes fueron equivalentes en la prevención de la recurrencia de la enfermedad y la mejora de la agudeza visual. La dexametasona probó o mostró un perfil superior de seguridad. Entonces, el Iluvien o la fluocinolona prácticamente en muchos países no ha entrado, es muy costoso, dura mucho más tiempo, pero la complicación es a veces un 100% de estos pacientes con fluocinolona. Quizás es más controlado la dexametasona y no tengo ningún interés comercial para ello. Bueno, este estudio fue muy importante. Compararon la triamcinolona periocular, la triamcinolona intravítrea y la dexametasona o el Ozurdex en estos edemas maculares uveíticos. No hubo diferencia significativa entre los dos grupos de tratamiento intravítreo y potencia fue similar. La triamcinolona quizás intravítrea fue superior a la periocular y las dos drogas mostraron efectos similares. En cuanto a la presión ocular no hay diferencias tan importantes, sin embargo algunos dicen que el implante es hidrofílico, la dexametasona es hidrofóbica, deberían tener menor acción en el trabeculado, pero los dos tienen incidencias de glaucoma similares. Entonces, estos son otros estudios donde muestra que la dexametasona en pacientes con edemas maculares y vitrectomizados tienen un muy buen funcionamiento.
El TPA tiene muy buena respuesta en aquellos pacientes operados con mucha fibrina intracameral o en aquellos pacientes se usa que tienen sangrado retroretinal. Entonces tiene muy buena tolerancia y bueno, ahora tenemos la suerte de que lo preparan en farmacias magistrales a un costo razonable. El sirolimus es una droga que es la rapamicina que ha demostrado tener buen efecto, actúa sobre ciertos glóbulos blancos, permite que no rechacen tejidos u órganos, bloquea una proteína que participa en la multiplicación de células, es un tipo de antibiótico, de inmunosupresor y de inhibidor de la sinasa serina treonina. Hay un grupo multicéntrico del cual me fui invitado a participar del año pasado, que al final rechacé porque entramos en pandemia, no pude cumplir los requisitos. Bueno, fue peor época de pandemia. Quizás hoy, si me invitaran, entraría para formar parte de este estudio. El metrotrexato también es una droga muy efectiva en uveitis refractario. Fue usado antiguamente y actualmente se usa mucho para las inyecciones intravítreas en edemas maculares refractarios y pacientes con inflamaciones. Taylor fue el que describió esto y se sumó un gran estudio multicéntrico donde vieron que hubo tasas de remisión muy importantes en estos pacientes y que fueron una terapia muy, una muy buena terapia de uso intraocular sin tantos efectos indeseables como la triamcinolona o los corticoides. Más estudios avalando el uso intravítreo de metrotrexato, que ustedes lo compran en farmacias magistrales. Entonces, estas, por ejemplo, es una enfermedad de Bosco-Arada que se había hecho resistente a la terapia y necesitaron ayudas de medicamentos intravítreos para mejorar la enfermedad. Estos son edemas maculares resistentes al tratamiento. Este era un paciente que llevaba mucho tiempo de edema macular y que además tenía aceite de silicón. Acá ven estas fotos del ojo derecho y del ojo izquierdo, y que a este paciente le hicimos un implante de Ozurdex. Entonces fíjense cómo lo ponemos en la zona temporal inferior. Muchos de nuestros pacientes usan Ozurdex, mucho más que nada para los diabéticos y para pacientes con otras patologías más que la uveitis. Y también quiero que vean uno de nuestros pacientes con esta sorpresa. Se saca una foto y nos dice qué es esto que tengo en el ojo. Esto hay que sacarlo de forma urgente por el edema macular que producen estos pacientes. Quiero que vean cómo sacan. Este paciente tenía aceite de silicón. Hay que hacer una entrada larga con un mantenedor de cámara para poder sacarlo. ¿Por qué tiene que ser larga? Porque ustedes, después que sacan el material, tienen que inyectar suero fisiológico y tiene que hacer el efecto valvulado. Así que de esa manera evitan que el aceite de silicón se venga para adelante. Esto es lo que nos ha pasado a las 24 horas de poner triamcinolona y tienen este hipopión, que es un hipopión blanco que no progresa y que va desapareciendo con el tiempo. Nada hay que hacer en estos pacientes. Ahí tienen otro paciente con hipopión, que es triamcinolona, y este es el efecto de la triamcinolona que van a encontrar al otro día. Es como una nube que van a encontrar dentro del vítreo. Otro paciente operado con triamcinolona intravítrea con estas reacciones al otro día. No hay que asustarse, es de color blanco y nada tiene que ver con un hipopión de endoftalmitis.
El TAS es muy particular, van a encontrar una dilatación de pupila, van a encontrar un edema endotelial, un edema corneal que va de limbo a limbo, van a encontrar presión ocular porque también hay células endoteliales en el trabeculado afectadas, y para esto hay que dar mucho corticoides. Entonces, a veces esa reacción inflamatoria la tenemos en el segmento posterior y no en el segmento anterior, hay que esperarlo o hay que adicionarle dexametasona para salir de esta situación o mucha corticoides tópicos. Hay quienes más casos, y estos son casos tremendos, de endoftalmitis. Las endoftalmitis por uso de drogas intravítreas son mucho más severas, ya que acá el estreptococo es un agente que produce la destrucción del globo ocular, a pesar de que ustedes al otro día lo estén vitrectomizando. Entonces, hemos tenido buenos resultados y resultados tan desastrosos como estos, que lo vitrectomizamos, y fíjense la hemorragia que queda luego de la vitrectomía con la destrucción de la vasculatura retinal y pérdida del globo ocular en estos pacientes. Muchas gracias, espero que el tiempo haya sido suficiente y no se corte la transmisión. Les mando saludos a todos.